Ahora os voy a explicar cómo se hace esto. Es realmente rejuvenecimiento porque la energía del tiempo actúa de dos formas en el organismo. La primera forma es que el tiempo simplemente envejece el cuerpo, es decir, toda nuestra reserva de salud se va reduciendo gradualmente. Esto se llama envejecimiento. Y la segunda forma en que actúa el tiempo es obstruyendo los canales sutiles. Por esto se originan nuestras enfermedades crónicas. Por eso con la edad uno empieza a tener un montón de enfermedades crónicas con las que no sabe qué hacer. Esta forma de envejecimiento, que está relacionada con la obstrucción de los canales sutiles, se puede superar fácilmente. Bueno, tan fácil no es. Ahora os voy a explicar cómo hacerlo. Hay varias maneras de hacerlo, dependiendo de qué canales estén afectados. Entonces, ¿qué hago yo? Aproximadamente una vez cada 2-3 días hago solo 4 o 5 ejercicios durante 2 horas. Durante ese tiempo, para no perder el tiempo, también repito una oración, porque la oración da fuerzas para soportar todo esto, esta carga. Y los ejercicios estáticos aumentan la fijación de la atención. Como resultado, una cosa complementa a la otra. Es decir, estoy en una posición inmóvil, escucho la voz del mentor, me sintonizo con él y repito la oración junto con él. Y en ese momento, por ejemplo, me inclino. Primero me siento derecho así y me relajo. El cuerpo simplemente se relaja. Cuando el cuerpo se relaja un poco más, me inclino más. Cuando el cuerpo se relaja más, me inclino aún más. Gradualmente el cuerpo se entumece, se pone pesado, lleno de una pesadez de plomo. Esta pesadez es un signo de que la energía ha comenzado a penetrar en las obstrucciones. Luego, gradualmente, la pesadez se convierte en calor o en una sensación de hormigueo y finalmente en ligereza. Si te concentras mucho en la oración, puedes superar todas estas etapas, y si no, no tendrás energía suficiente para pasar estas etapas y te asustarás. La mayoría de las personas, cuando su cuerpo empieza a entumecerse, piensan que está pasando algo terrible, y en ese momento no continúan. Es decir, tienen miedo de romper estas barreras en su cuerpo usando sus fuerzas. El mareo también significa que os falta energía, por lo que si durante la oración fijáis la atención en ese mareo, en ese momento vuestra energía eliminará el mareo. Es decir, el mareo indica dónde se necesita energía. La pesadez en cualquier parte del cuerpo, el dolor que surge en cualquier parte del cuerpo, si se enfrenta sin miedo, porque tenemos miedo de fijarnos en ello, y si uno se concentra sin miedo y con ayuda de la energía del sonido y su relación con el mentor supera todo esto. Entonces, poco a poco, el organismo se llena de energía saludable y su reserva de salud aumenta significativamente. Por ejemplo, hago la inclinación durante media hora y al final obtengo una sensación de ligereza total en el cuerpo. Y más que eso, en este momento siento como si estuviera en la infancia, porque esa manera de sentir el cuerpo solo se puede experimentar en la infancia. Es ligero y agradable, aunque ya tengo más de 50 años, y generalmente a esta edad el cuerpo no suele ser tan agradable. Pero si una persona realiza prácticas de ascetismo y desbloquea estos canales sutiles, entonces todo se vuelve exactamente así. Así que, para los valientes y fuertes, aquellos que quieren vivir mucho tiempo, les doy esta recomendación. No hagáis demasiada gimnasia, haced 2 ejercicios al día, por ejemplo, uno siempre de flexión y otro siempre de extensión. Regla número 1. No intentéis convertiros en acróbatas, haced lo que podáis, flexionaos de la forma que os guste y resulte cómoda, extendeos como os guste, no forcéis a vuestro cuerpo. Cuando se relaje, seguid moviéndoos, si no está relajado, quedaos allí. Si sentís que todo se entumece, significa que ha comenzado el proceso de curación. No tengáis miedo de este estado, pero si sentís miedo de este estado, salid de él. La mayoría de las veces, uno no puede pasar todas las etapas de limpieza de los canales de inmediato. Llegaréis hasta la segunda, se entumecerá algo, luego los pinchazos, y si os da miedo continuar, está bien, esas son vuestras posibilidades. Con el tiempo pasaréis por las 4 etapas sin ninguna duda. No dudéis que lo haréis. Yo llevo haciéndolo unos 15 años. Sé exactamente cómo funciona. No tengo ninguna duda al respecto. No tengáis miedo.
Las varices significan que es el resultado de la obstrucción de los canales en la pierna. Si limpiáis los canales, las varices desaparecerán. Supongamos, si me inclino y siento un dolor en la columna vertebral, ¿debería tener miedo de inclinarme más? El dolor en la columna vertebral indica que allí falta energía. Simplemente me relajo en ese lugar y gradualmente el dolor desaparece. Luego continúo inclinándome aún más y ya no hay dolor en absoluto. Todo sigue funcionando con normalidad, excepto en los casos en los que realmente hay algún defecto en el organismo. Lo más importante es saber cómo trabajar con ese defecto. Siempre hay que saber que si se entumece, es normal. Si hay calor, es normal. Si hay punzadas, es normal. Pero el dolor no es normal. Donde haya un defecto, no se debe permitir que duela. Esa es la regla número 1. Y entonces ese defecto incluso podría eliminarse como resultado de vuestra gimnasia y nuevos tejidos pueden crecer. Eso también es bastante posible. El cuerpo tiene ciertas capacidades de recuperación. Así que os he informado sobre este primer tipo de gimnasia. Es muy potente. Y ya sabéis qué enfermedades crónicas trata. Si una persona tiene una gran tensión en todo el cuerpo, si está rígida, siente rigidez. Si su psique está tensa y siente rigidez en el pensamiento, si una persona siente que le cuesta pensar, que le cuesta ver el mundo de manera adecuada, como si todo estuviera confuso en su mente, si no se orienta bien en este mundo, esto también significa que este tipo de gimnasia puede ayudar a tratar incluso esto. Es decir, si una persona tiene la mente confusa y está tensa, este tipo de gimnasia también puede ayudar. Pero esto ya no está relacionado con los músculos y los huesos, sino con el sistema nervioso. Porque existe una capa psíquica que es responsable del sistema nervioso. El sistema nervioso también se trata con ejercicios estáticos, pero no solo con ellos. Cuando el sistema nervioso está muy tenso, esto se manifiesta como una disminución de la concentración. Si una persona tiene una atención muy débil y le cuesta mucho concentrarse, esto indica tensión. Cuando el sistema nervioso está demasiado relajado, esto generalmente se manifiesta como un gran cansancio y debilidad. Pero si uno está muy tenso, no puede funcionar en el trabajo. Si la psique o el sistema nervioso están demasiado relajados, la persona puede trabajar, pero se cansa fácilmente. Y si está muy tenso, ni siquiera puede concentrarse, no puede ni empezar. Que sepáis que todas las enfermedades infantiles, como el autismo y la parálisis cerebral, están relacionadas en un 90% con el exceso de tensión. Y si hay un niño muy pequeño que, por ejemplo, no puede ni siquiera caminar, hay un método que se puede usar: sentar al niño sobre sus piernas e inclinarlo hacia adelante. Un niño menor de 4 meses no podrá levantarse. Y si está acostado sobre sus piernas, eso es yoga para el bebé. Él resopla en ese momento y sus canales sutiles se recuperan. Si el niño tiene problemas de evacuación, por ejemplo, si tiene una gran tensión en el cuerpo, está muy tenso, se estira, se pone de puntillas o tiene los ojos saltones, es una señal de que está tenso por dentro. Si lo colocáis así y le dejáis dormir en esta posición, por ejemplo, durante 1 o 2 horas, todo eso empezará a recuperarse. Estos niños pequeños se tratan fácilmente. Si ya se endereza por sí mismo, no se dejará acostar tan fácilmente, ya no permitirá que lo maltraten de esa manera. Pero en este caso también hay métodos. Por ejemplo, si cogéis al niño de las manos y simplemente él cuelga de vuestras manos, en ese caso también se realiza gimnasia estática. Y podéis relajar al niño de esta manera si él cuelga de vuestras manos. Si el niño está entrenado, también puede colgarse durante un tiempo con la cabeza hacia abajo. Y estos ejercicios en suspensión también relajan al niño. Son similares a los ejercicios estáticos, como si fueran yoga para niños. En otras palabras, podéis tratar a los niños usando posiciones corporales estáticas, siempre y cuando encontréis una forma adecuada para hacerlo con el niño. Estaréis tratando el exceso de tensión y para la parálisis cerebral y el autismo, este es el mejor método de tratamiento. Existen también otros métodos de tratamiento, los mencionaré más adelante en el transcurso de la conferencia. También debéis saber que el sistema nervioso se relaja con estancias prolongadas en el agua. Ahora les voy a dar un ejemplo.
Ahora me han alojado en un hotel y cerca de ese hotel hay un bosque y un pequeño lago. Este lago tiene agua turbia y un suelo fangoso. La gente no se baña allí. Dicen que el agua está sucia y que no se pueden bañar. En realidad, cuando el lago está empantanado con fango y salen burbujas, significa que el agua no está sucia, sino mineralizada. Y en realidad no es un lugar sucio, sino un lugar curativo. Recordad, cualquier fango en el que los pies se hunden un poco y del que salen burbujas es precisamente un barro curativo que permite a la persona relajarse. Generalmente tiene efectos relajantes. Y nosotros con Maxim, un médico y mi asistente, después del vuelo, cuando vuelas, tu cuerpo se llena de vibraciones y nosotros simplemente fuimos hoy al lago y nos metimos en el agua. La gente simplemente pasea por la orilla y ve a dos tipos raros que están quietos en el agua, sin moverse. Como recordáis en el sol blanco del desierto, donde Said miraba a todos así, enterrado en la arena, pues nosotros estábamos allí igual, mirando a todos, sumergidos hasta el cuello en el agua. En lo que ellos llaman un lago sucio, pero que en realidad está mineralizado. Lo que sucede es que si hay sol y vosotros mantenéis la cabeza orientada hacia el sol, con los ojos cerrados mientras estáis inmóviles en el agua, todas las vibraciones del avión o adquiridas como resultado del trabajo con una máquina, o las vibraciones de la carretera, del coche, o las vibraciones que una persona recibe debido a algún ruido. Por ejemplo, si os estabais expuestos al ruido durante todo el día, como en la construcción, estas vibraciones se eliminan con el agua y se eliminan por completo. No queda rastro de las vibraciones del avión. Pero hay que esperar. Nosotros con Maxim estuvimos allí 40 minutos. Es decir, después de unos 15 minutos, la persona empieza a sentir la necesidad de salir del agua. Si en ese momento empieza a respirar suave y lentamente y se sintoniza con el sol, entonces en este momento el cuerpo se adapta al agua y al sol y se inicia el proceso de intercambio. Y la persona gradualmente libera todas las capas energéticas, desde la primera hasta la quinta, de las vibraciones. Y luego el cuerpo se siente joven y feliz. En general, hay que saber que a medida que uno envejece, necesita este tipo de hidroterapia cualquier persona, porque con la edad la tensión se va acumulando gradualmente en el cuerpo de cualquier persona. Y si una persona de esta manera periódicamente, por ejemplo, al menos una vez a la semana, se sienta en el agua o está de pie en el agua o de alguna manera está en contacto con el agua, si no hay sol ni estanque, se puede estar en la bañera. Si una persona hace esto a medida que se pone más mayor, entonces aumenta la duración de su vida, porque una de las razones de la destrucción del organismo es la tensión que simplemente viene con la vejez. Si una persona mayor siente que está rígida, entonces tiene que ir y meterse en la bañera o hacer los ejercicios estáticos. La bañera, por cierto, no reemplaza los ejercicios estáticos, porque la bañera solo elimina la tensión en el cuerpo que no está relacionada con el movimiento. Por ejemplo, si una persona está rígida, esa rigidez limita su movilidad. La bañera no aumenta la movilidad, elimina la tensión, pero elimina solo la tensión estática. Si una persona tiene tensión dinámica y no puede doblarse, entonces necesita doblarse para corregirlo. Si simplemente os tumbáis en la bañera, os relajaréis y viviréis más tiempo, pero la cuestión es cómo se vivirá. Si os gusta vivir sin doblarse, entonces no hay problema. Viviréis rectos. Así que la bañera no reemplaza los ejercicios estáticos, pero aún así prolonga la vida, porque en este caso se elimina la tensión que con el tiempo se acumula en el cuerpo debido a la edad. Si hay un micrófono sería mucho mejor. Quería preguntar sobre la técnica de los ejercicios estáticos. ¿Hay que doblarse desde el principio hasta donde el cuerpo permita hacerlo? Sí, y luego esperar.
y aunque logréis enseguida tocar los dedos de los pies, agarradlos y simplemente relajaos de esta manera, y ya está. Si incluso sentís que no necesitáis inclinaros más, que podéis doblaros por completo, sabed que en 40 minutos vuestro cuerpo sutil se limpiará. Es importante entender que lo principal es que una persona no se mueva. Además, cuando podéis asistir a un servicio ortodoxo, yo mismo lo experimenté en Sergiev Posad, cuando fui allí para conocer esta tradición espiritual. Fui allí y lo estudiaba todo. Estuve de pie durante las vigilias nocturnas y observé cómo la gente alarga su vida simplemente estando de pie en un servicio religioso. Es curioso, intenté moverme un poco y una mujer se acercó y me dijo, no te muevas, te sentirás mejor. Ella lo sabía todo, es una yogi nata. Las palabras pueden ser diferentes, pero los métodos son los mismos, sin importar la religión de cada uno. La inmovilidad del cuerpo sin duda prolonga la vida. En las diferentes tradiciones espirituales esto se llama de diferentes maneras, pero en realidad es lo mismo. Especialmente si va acompañado de una misa religiosa o una oración. Pues uno está de pie durante una hora en una misa religiosa. ¿Qué le ocurre? Rejuvenecimiento. Siempre que esté concentrado, inmóvil y tranquilo. Si empieza a moverse, a balancearse, la energía de purificación que pasa por el cuerpo se interrumpe. Esto pasa por la inquietud de la mente. Si una persona está tranquila, absorbe la energía espiritual, no se mueve, así gradualmente se limpia de enfermedades crónicas. Y también el cuerpo pasa por 4 etapas. Primero está bien, luego todo se entumece, después viene el calor, luego hormigueo y finalmente ligereza. Levantad la mano los que ya practicáis esto. ¿Estáis de acuerdo con todo lo que he dicho? ¿O tenéis algo que añadir o alguna pregunta? Pregunta. Durante el ejercicio estático me duele mucho la espalda. Mira, si algo empieza a doler mucho, o si da náuseas intensas, o algo empieza a doler, eso solo indica una cosa. Os falta concentración en la oración primero y relajación segundo. Es decir, si me esfuerzo mucho y me doblo, eso hará daño al cuerpo. No se debe estar tenso ni de pie ni acostado. Por ejemplo, si me levanto y simplemente estoy de pie, ¿debería estar tenso o no? Algunas personas dicen, claro, yo, por ejemplo, si estoy de pie, me tenso. Es un hecho, si os ponéis de pie y estáis tensos, eso indica el volumen de trabajo. Pues concentraos en el sonido de la oración y comenzad a relajaros, sin moveros, y veréis que la tensión es cuestión de vuestra concentración. Si estáis concentrados correctamente, os relajaréis cada vez más. Eso es todo. La mente se puede entrenar para relajarse en una posición inmóvil del cuerpo, que detiene la agitación. Esta detención de la agitación es lo que os permite vencer la vejez en este caso. Aumentar la relajación en aquellas partes del cuerpo sutil y la psique que se tensan. ¿Y qué se tensa en nosotros? El sistema muscular, el sistema óseo y el sistema nervioso. Eso es todo. Tratamos estas 3 capas con yoga, gimnasia estática o la inmovilidad de la mente. Llamadlo como queráis. Puede ser una vigilia nocturna. Es vuestra elección. Es vuestra vida. Seguimos. Tenemos poco tiempo y hay mucho que quiero contar. Por cierto, ¿sabed que este seminario no consistirá en una sola conferencia? Nos encontraremos de nuevo con vosotros hacia finales de agosto o principios de septiembre. Seguiremos profundizando en este tema hasta que lo comprendamos completamente. Continuaremos avanzando en él. ¿Os parece bien este tema? ¿Está bien? Si alguien se aburre, que levante la mano. Nadie se aburre. Estupendo. Seguimos adelante. Doctor Torsunov, ¿podría hablar más sobre el ejercicio de estiramiento? ¿Sobre el estiramiento? Pues mirad, es muy simple. Os ponéis de rodillas y simplemente os tumbáis hacia atrás. Y ya está, no hacéis nada más. Si tenéis más flexibilidad, podéis hacer el puente sobre la cabeza. Y si tenéis aún más, podéis hacer el puente sobre las manos. Pero con estirarse hacia atrás y quedarse así sobre las rodillas ya es suficiente. Incluso esto ya es difícil para muchos.
Sentarse de rodillas y luego estirarse hacia atrás, con las piernas dobladas. Simplemente os estiráis hacia atrás, sin cambiar la posición de las piernas. No es necesario estirarse de manera acrobática, simplemente os sentáis primero sobre los glúteos, luego os apoyáis con las manos detrás y os estiráis hacia atrás. Hacedlo despacio, con cuidado, poco a poco. No es necesario hacerlo de golpe. Este ejercicio también es difícil. 2 ejercicios para empezar. Os sentáis, las piernas hacia adelante y os inclináis hacia adelante, como podáis al principio. Luego se irán estirando bien. Ahora las mías, después de 30 minutos, ya están rectas. Al principio, las piernas están un poco dobladas en las rodillas porque el cuerpo está tenso. Luego, poco a poco, todo se relaja. Yo me inclino por completo y mis piernas quedan rectas. ¿Y se me dan calambres en las piernas? Por la noche también. Si te dan calambres, retrocede un poco. Si has estirado demasiado y empiezas a tener calambres, retrocede un poco y no se acalambrarán. Hay que seguir practicando, aunque sea poco a poco, no dejarlo. Eso es precisamente la tensión que causa el envejecimiento de vuestro cuerpo. Los calambres en las piernas son esa tensión en el sistema nervioso. O también puede estar relacionado con los músculos, es decir, puede haber una combinación de factores. Pero en tu caso, lo que yo veo es tensión en el sistema nervioso. Esto se debe a que tienes un trabajo mental intenso. Esa tensión viene de la cabeza y se transfiere a las piernas durante la noche. Porque durante la noche uno se relaja y todo sale hacia afuera. Todo se te acumula en la cabeza. Luego se descarga a través de las piernas durante la noche. Por eso. Pero no podré explicar todo esto a cada uno de vosotros. Es imposible. Solo he mostrado con este ejemplo que el tema es comprensible. Lo mismo hacia atrás. 40 minutos es mi periodo. El periodo puede variar entre 20 minutos y 50. El objetivo es la relajación completa. Cuanto más joven es la persona, menor es el periodo. Por ejemplo, Maxim hace lo mismo en 1 hora. Yo lo hacía en 2. Pero soy 20 años mayor que él. Por eso mi tiempo es el doble. Sigamos adelante, mis queridos. Usted dijo que durante este tiempo también hay que rezar. Rezar significa recibir energía. Mirad, hay 2 opciones. La primera, si no podéis decir la oración en ese momento porque estáis concentrados en el cuerpo y os resulta difícil, entonces escuchad la oración que recite otra persona. Pero lo mejor, lo más efectivo, es recitarla uno mismo y escucharla al mismo tiempo, y hacer gimnasia. Simplemente pronunciáis la oración igual como el que reza, porque cuando pronunciáis, activáis el intelecto, y es precisamente el intelecto el que controla las funciones de voluntad. Si uno no activa el intelecto, simplemente no puede aguantar esto. Abandona el ejercicio. Le resulta difícil. ¿Sabéis qué es lo más difícil? En toda esta gimnasia, lo más difícil es obligarse a uno mismo. Empezar es lo más complicado. Por eso tengo una regla a la que sigo desde hace muchos años. Me digo a mí mismo, voy a sentarme un rato y no voy a hacer nada. Me siento y luego hago todo lo que necesito. La oración, mirad, si no tenéis ninguna oración, repetid, deseo felicidad a todos, y si tenéis una, repetid la vuestra. ¿Puede ser un mantra? Se puede usar un mantra si es una oración. Man significa mente y tra significa victoria. Quiere decir victoria sobre la mente. Así se traduce mantra. Hay diferentes tipos de mantras. Algunos están relacionados con la influencia en el cuerpo, el clima, las personas, etc. Todo esto no tiene un gran sentido en general. La verdad es que repetir esos mantras es una pérdida de tiempo, si os soy honesto. Debemos repetir los nombres de Dios. Los nombres de Dios o algo relacionado con Dios. Eso es lo que realmente debemos hacer. Cuando una persona recita una oración silenciosamente, despierta la mente. Esto no tiene nada que ver con vencer el destino, simplemente calma los nervios, y eso también es bueno. Por ejemplo, si viajáis en un tren y no podéis repetir en voz alta, aún así alcanzaréis tranquilidad.
Cuando una persona reza en silencio, adquiere una sensación de conexión con la verdad suprema. Es decir, obtiene energía de amor, pero no puede obtener fuerza. Cuando una persona lee en voz alta, obtiene fuerza. Cuando una persona repite una oración muy fuerte, obtiene una gran fuerza. Así que depende de lo que necesitéis. Si, por ejemplo, queréis vencer al destino, os meten en la cárcel, y si queréis establecer buenas relaciones con los guardias y el fiscal, tenéis que rezar en silencio. Y si queréis evitar ser encarcelados, entonces repetid en voz alta. No tenéis otra opción. Y la voz del mentor también debe sonar fuerte en vuestros altavoces. Os habéis sumergido, y yo debo llevarles más allá, porque tenemos un tema muy grande. Nos hemos quedado atascados aquí. La siguiente técnica rejuvenecedora que empecé a describir es el contacto con el agua. El contacto con el agua puede ser de diferentes tipos. Por ejemplo, si vosotros queréis relajar el cuerpo en todos los niveles, es decir, relajación emocional y física. Para esto existe el método de alternar entre agua caliente y fría. Si siempre tenéis frío, primero contacto con agua caliente, muy brevemente. Si siempre tenéis calor, primero un pequeño contacto con agua fría. Esto es lo primero que uno debe hacer en una sauna o cuando se entra en aguas termales, por ejemplo. Una vez en Omsk, me llevaron a un lugar donde hay unas fuentes termales calientes y un lago frío al lado en el que desembocan, y entre ellos había una pequeña losa por la que tenías que cruzar. Como yo siempre tengo calor, primero me metí en el agua fría, luego me metí en la agua caliente, después de nuevo en la fría y terminé otra vez en la fría al final. Cuando una persona tiene calor, siempre termina con agua fría. Cuando una persona siempre tiene frío, termina con agua tibia. La última entrada no hay que estar mucho tiempo en el calor de la sauna, solo un poco. Podéis entrar y salir varias veces, pero sabed que hay ciertas reglas. La primera regla, de ninguna manera se puede hacer esto combinándolo con comida, ni mucho menos con alcohol. En este momento el cuerpo se está limpiando, no debéis comer en la sauna, pero podéis beber té de hierbas, hierbas que os relajen, no que os estimulen. La segunda regla, no os paséis con rociar cosas como todos estos eucaliptos porque no sabéis cómo os afecta. La mejor sauna es el de álamo o tilo. Todas las saunas tienen que relajar el cuerpo. El álamo y el tilo relajan el organismo de diferentes maneras. El álamo relaja el sistema circulatorio, mientras que el tilo relaja el sistema nervioso. La sauna debería estar hecha de estos tipos de madera, pero si no es así, no pasa nada. Lo mejor es usar fuego de leña, pero si no hay fuego de leña, es suficiente con usar los eléctricos. Eso también es bueno, pero no tanto. Es decir, habrá beneficio, pero menos que con el fuego de leña. Sabed que los dos mejores tipos de sauna son la turca y la rusa. Es decir, el vapor seco es un vapor estimulante, no relajante ni curativo. Allí se puede estar solo por un tiempo corto para que el cerebro funcione mejor. No es algo curativo. Por lo tanto, si queréis curaros, la humedad debe ser bastante alta, y son el baño turco y el baño ruso. Si una persona, por ejemplo, tiene el cuerpo muy tenso, le conviene más el baño turco. Y si vuestro cuerpo no está muy tenso, pero tiene mucha grasa, entonces os conviene más el vapor ruso. Es decir, cuanto más vapor, más se relaja el cuerpo. El calor combinado con el vapor expulsa las toxinas del cuerpo. Elegid para vosotros qué queréis, estimularos o desintoxicaros. Cuando una persona está desintoxicándose no debe comer en absoluto, ni antes ni después, durante un rato. Es cuando el cuerpo se cura. Si una persona come durante el baño, está dañando su salud. Entonces, si después de salir del baño no podéis dormir y os sentís mal al dormir, significa que os habéis sobrecalentado o enfriado demasiado. Eso indica que no conocéis el equilibrio. Necesitáis aprenderlo. A menudo, a la gente le gusta calentarse, pero no le gusta enfriarse. Esto significa que después de la sauna sentiréis calor en la cama por la noche. Eso indica que no lo hicisteis correctamente.
En la cama uno debe sentirse relajado, ni con calor ni con frío. Esto significa que habéis hecho la sauna correctamente. No debéis hacer la sauna más de una vez a la semana. De lo contrario, en el organismo empiezan problemas como la alteración de la regulación del sistema circulatorio. Es decir, si sentís como si estuvierais todo el rato incómodos por el clima, significa que os habéis pasado con la sauna. Las saunas son más necesarias para las personas mayores que para los jóvenes, y también para los jóvenes, cuando están tensos. Así que el contacto con el agua, la sauna y los ejercicios estáticos relajan a la persona y aumentan su longevidad. Sigamos adelante. Lo siguiente que tenéis que saber es que también hay otros canales psíquicos que deben tratarse. Por ejemplo, la segunda capa, que está relacionada con las membranas mucosas, y la cuarta capa, que está vinculada con los órganos internos y el tejido graso, se tratan mediante el ayuno. Es decir, estas capas se obstruyen con la comida, y estas capas se tratan con alimentos que deben ser ingeridos correctamente o no comer en absoluto. Recordad que el ayuno no significa solo dejar de comer y beber. Hay diferentes tipos de ayuno. El ayuno significa curarse a través de la alimentación o practicar ascetismo, que es cuando uno se somete a una disciplina regulada por la dieta. Eso también es ayuno. Por ejemplo, si vosotros coméis solo alimentos verdes, eso es ayuno. O si bebéis solo agua de frutas, eso también es ayuno. O si solo bebéis agua, eso también es ayuno.